Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Se me encomendó en esta Semana Santa poder hacer una breve reseña sobre el significado de la sangre y me atreví a nombrarla aprendiendo a vivir bajo su sangre. Dios a través de toda su palabra muestra siempre cómo se ha relacionado con el hombre a través de pactos de sangre. ¿Ya? Esto después de que Adán y Eva pecaron, la forma en que Dios empezó a relacionar con ellos tenía que haber un sacrificio de por medio. ¿Ya? En Génesis 3:21, para cubrir a Adán y Eva, Dios mató a animales y los cubrió con sus pieles. ¿Ya? Ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, de que estaban desnudos y Dios hizo el primer sacrificio de animales para cubrirlos a ellos. El primer sastre, dicen, de este mundo fue Dios, haciendo ropa para Adán y Eva. Génesis 6:8 muestra cómo Noé, al salir del arca, lo primero que hizo fue hacer un sacrificio para Dios. En Génesis 17, a Abraham le dijo que este será pacto entre él y el hombre, que era la circuncisión de todo varón. ¿Ya? En Éxodo 24, Moisés, después de la entrega de mandamientos, reunió al pueblo y ofreció sacrificios a Dios. En Génesis 31, Jacob y Labán sellaron su pacto con un sacrificio a Dios. Los relatos del pacto de sangre son muchos en la Biblia, ya incluso a través de la historia de la humanidad. Se estila y también es de conocimiento en el paganismo cómo existen los sacrificios de sangre. Lo importante es lo que significa para nosotros como cristianos. ¿Ya? En Éxodo 12:13 dice Dios a Israel: la sangre les será por señal y no habrá en nosotros plaga de mortandad. Y les dice, esto les será por estatuto perpetuo. Lo van a celebrar como estatuto perpetuo. De hecho, hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo celebra, y para nosotros los cristianos la Pascua de Resurrección, ¿verdad?, se transforma entre el sacrificio que hacían a ahora el sacrificio de Jesús. ¿Ya? En hebreo la palabra señal significa evidencia. ¿Ya? Cuando se veía esta señal, la muerte iba a pasar de largo. ¿Ya? El pacto que el Señor enseñó a Moisés en Éxodo 24 era de expiación. Esto significa, en hebreo, la palabra expiación significa kafar, que significa cubrir o cancelar. ¿Ya? Los israelitas ocupaban esta palabra para cubrir con betún, por ejemplo, una mancha como de un zapato, ya una rayita, usted lo cubre. Eso significa con expiación. Y en el lugar santísimo, en el arca del pacto, existía un cuadro arriba, y ese cuadro permitía el derramamiento de sangre que cubría. Esa era la señal. ¿Ya? En Mateo 26, la sangre del nuevo pacto no habla solo de cubrir, sino que también habla de quitar, que era quitar el pecado para siempre y por un solo sacrificio. Estar cubierto con su sangre quiere decir que nos apropiamos de los beneficios de la cruz de Jesucristo. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Y si usted analiza con detención la palabra donde se describe la tortura de su crucifixión, podrá ver que su sangre fue derramada en 7 partes diferentes de su cuerpo. En Lucas 24 habla de su sudor. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra. En Isaías 50 dice, di mis mejillas a los que me besaban la barba. Su rostro, esto significa el rostro. En Mateo 27 dice, su cabeza, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando de rodillas delante de él, le escarnecían: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. En Mateo 27 también su espalda. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En Salmo 22 dice, sus manos, porque perros me han rodeado, me han creado cuadrilla de malignos, y horadaron mis manos. Horadaron, mis hermanos, es cuando hace el hoyo para el clavo. ¿Ya? Es un orificio, viene de horadar. En Salmo 22 dice, sus pies horadaron mis pies. En Juan 19 dice, su costado, el símbolo de la novia, ¿verdad? Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Estas señales muestran cómo fue, hermanos, de preciso y perfecto el sacrificio, y de una sola vez y para siempre. Este sacrificio que reemplaza el enseñado a Moisés, que antes era, ¿no es cierto?, el animal sin defecto que debía presentarse una vez al año. Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, se presentaba también sacrificio por los pecados ignorados. Todo esto era una sombra de lo que iba a venir, de la salvación que iba a venir a través de Israel al mundo entero. ¿Ya? Lo primero que nos entrega este sacrificio es protección.
Como ejemplo tenemos las plagas de Egipto, ¿verdad? En Éxodo 11, o el cerco de protección que se le puso a Job, está en Job 1, si lo quiere leer. La autoridad, en Lucas 11, hollar serpientes, o en Apocalipsis 12, ahora dice, ha venido el reino y la autoridad de Dios por Jesucristo. También tenemos la transformación por el poder. Dice que el Espíritu Santo los visitó en Pentecostés y de ahí la transformación, la conformación de los primeros cristianos. Fueron hechos otras personas y el esparcimiento del Evangelio gracias al sacrificio previo de Jesús. Todos los avivamientos, mis hermanos, que ocurren hoy día y la presencia del Espíritu Santo sobre la tierra se permite gracias a que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía sacrificio, descendía fuego que consumía el holocausto y la gloria de Dios, dice la Biblia, que llenaba la casa. Esto se describe en varias partes de la Biblia, pero la que estoy describiendo yo está en 2 de Crónicas 7, que fue lo que le pasó a Salomón. También tenemos como una de las ventajas de la sangre de Cristo que nuestro pasado es sepultado. Dice en Hebreos 9:13, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociado a los inmundos santifican para purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios? O sea, obra pasada, obra olvidada. Comprado por precio. Dice Corintios que nosotros somos comprados por precio de sangre. Abogado. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesús. Comunión con Dios, dice en Hebreos 10, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Herencia eterna. En Hebreos 9 dice que derramó su sangre y llegó a ser mediador del nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa. Gracia. Qué hermosa palabra. Gracia, hermanos. No hay ninguna cosa, ningún sacrificio que nosotros podamos hacer para recibir el sacrificio de Dios. Solamente es por la sangre de Jesús y su gracia. Lo único que nos toca a nosotros es rendirnos. Sellados. Dice en Efesios 1 que habiendo oído la palabra, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir apartados, etiquetados para el dueño. Así como las encomiendas que le ponen el nombre Loren Sandoval y los sellan, esto es de la Lores. Bueno, así significa el sello. Nosotros somos sellados por Dios, somos propiedad de Él hasta que Él nos venga a buscar. Ahora, podemos seguir con todas las propiedades de la sangre de Cristo, que son muchísimas, le he mencionado las principales, pero es súper importante que nosotros recordemos lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53. Dice que debemos comer su sangre y dice que debemos beber su sangre. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es más, cuando Jesús habla de las parábolas del vino y la vid y el pámpano, dice que nada puede ser separado. Acá es lo mismo, nos está enseñando otra vez lo mismo. Es decir, que nosotros debemos vivir la vida que Jesús vivió, vivir como Él quiere que vivamos, y así nosotros tomamos la autoridad de la sangre. ¿Ya? Es súper importante porque una vez se ve tanta propiedad, dice tanta autoridad, ¿por qué no me sano? A no ser que sea una prueba, pero en general nosotros tenemos la autoridad porque dice que el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Entonces uno dice al final, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no digo esto otro? Porque la autoridad de la sangre no está en nosotros, y es porque nosotros no vivimos como Jesús quiere que vivamos. Entonces si no bebemos su sangre y no vivimos como Él quiere que vivamos, no podemos tener la autoridad de la sangre. Y esto es fundamental porque lo obviamos, y es la manera que nosotros tenemos de hacer vida en nosotros, ese sacrificio perfecto. ¿Ya? Todo lo que acabamos de leer, todo lo que le acabo de decir yo, comienza cuando Jesús es vida en nosotros. ¿Ya? Para resumir entonces, no podemos olvidar las propiedades de la sangre de Jesucristo en este fin de Semana Santo, maravilloso para recordar una vez más. La protección de Dios para nuestra casa es la sangre del pacto. 2. La fuente y el poder de la gracia eterna de Dios. 3. El plan de Dios para protegernos de los ataques del enemigo. 4. La unción del Espíritu Santo que llega por la sangre de Cristo. Y cómo librarnos de la culpabilidad de los pecados pasados. Y finalmente, una renovada manera de entender la cena del Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de Semana Santo.